de luz, de corazón valiente, Dai, fundadora y corresponsal en Bogotá, la hermosa capital colombiana. ¿Cómo estás? Hola, mi queridísimo hermano de luz, mi buen amigo en tierras extranjeras, mi queridísimo amigo Frank. Tierras extrañas. Sí, de lejanas tierritas. Pues imagínate que después de hacer un sol de esos bien como para poner un huevo en la cabeza y que se frite solito, así estaba esta mañana. Y ya ahorita pues está bastante gris, en cualquier momento puede que llueva. Y pues bueno, un saludo muy especial a todos los radioescuchas que nos sintonizan a esta hora en diferentes partes del mundo. Quien les habla, Adara Dayana, transmitiendo desde Bogotá, la hermosa capital colombiana, en simultánea con Ciudad de México, la bella capital mexicana, con nuestro fundador y corresponsal, Francisco Hernández. Les damos la bienvenida al aire del programa Compartiendo en Plenitud. Oye, déjame terminar. Perdón, Sí. Ok. Ya te sacaste la espina por la otra vez, ¿sí ves? Ándale. ¿Y cómo pinta tu tierra ya? Pues mira, fíjate que está bastante muy clarito, muy despejado. La verdad es que está un día maravilloso, digno de poder. ¿Qué te gusta? Apetecer un cafecito, dar apertura a esta tertulia. Ah, sí. El tema del día de hoy, claro, dime, cuéntame. Ah, bueno, pero antes de entrar en materia con nuestra conversación, aparte de anexarle un rico café, pues el patrocinio, mi queridísimo amigo Frank. Claro, exactamente. Bueno, recordemos que tenemos el patrocinio de Fundación Holística Sin Fronteras, del Instituto de Colaboración Psicológica, Tecnológica, Educativa y Social de la Comunidad de Estudios en Psicología y Terapéutica Ecléctica. Oficial de Hipnosis Clínica. Ah, muy bien. ¿Nos falta alguien más? No. Ahora sí, ¿de qué se trata el...? Cuéntame. Pues a ver qué te voy a contar el día de hoy. Espérame tantito que está un poquito... Bueno, nos dice un queridísimo radioescucha muy fiel que se está escuchando bajito. La verdad es que ya tengo aquí el volumen completo. ¿Qué será? A ver si ya nos escucha mejor. Y pues el tema que tenemos para el día de hoy es... el miedo al rechazo. Puede ser tu peor enemigo o tu mejor aliado. ¿Cómo la ves? Bastante interesante. Y bueno, recordemos que somos seres sociales, de forma individual, y bueno, pues empezamos a convivir dentro de una familia, en una comunidad, en una sociedad, que finalmente, bueno, pues nosotros nos vamos interrelacionando muchísimas personas, y bueno, somos parte de estos grupos que en algún momento, bueno, pues necesitamos, ¿no? Algunas personas, ese sentir que somos aprobados, y cuando no resulta de esa manera, de forma inmediata sentimos que somos rechazados por el grupo, y creo que es ahí donde se materializa en algún momento, bueno, esa parte de lo que es el rechazo, el miedo, Oh, la última parte no te la entendí porque se oyó entrecortado, mi queridísimo amigo Frank. Qué caray. Y bueno, era lo que te comentaba, que hay veces que nos sentimos necesidad de aprobación, de esa necesidad de aprobación por parte del grupo de donde nosotros nos estamos desarrollando dentro de la familia. Y ahí es donde se materializa o se cristaliza esa parte del miedo al rechazo, cuando no sentimos ese apoyo.
Bueno, la verdad es que sí, y yo creo que todos de alguna manera hemos presentado este miedo, ¿no? Creo que eso es a nivel general, de alguna manera, mientras vamos descubriendo en el camino nuestras herramientas propias y pues irlas fortaleciendo más durante ese proceso, pues siempre vamos a estar buscando aprobación, ¿no? Sea de la familia, de la pareja, de los amigos, compañeros de estudio o de trabajo. Ya con el caminar diario, ya con las experiencias de la vida y todo, pues de alguna manera nos vamos soltando de eso poco a poco. Pero sí, lógicamente que de comienzo es bastante difícil y es esa necesidad de que todo lo que hagamos, pues que la gente esté de acuerdo y muchas veces no se puede tener contento a todo el mundo. Hay una frase que dice, si eliges no hacer algo por miedo al rechazo, te estás rechazando a ti mismo y el mundo te está ignorando. Eso lo dice Jia Yang y pues es muy cierto. Entonces probablemente todos nosotros en algún momento hemos sido conscientes de este gran miedo, ¿no? Un miedo que provoca que te preocupes de cómo te verán los demás. En muchas ocasiones este miedo evita que nos enfrentemos a las personas por el temor al que dirán. Y estaría genial eliminar ese miedo, ¿no? Pero ¿te imaginas no sentirlo nunca más? Para mí sería lo más... O sea, digo, de todo esto, ¿qué es lo que sucede, no? Recordemos que absolutamente en ningún momento nacimos con esto, o sea, esto más bien fue adquirido. Entonces, bueno, ¿qué es lo que podríamos hacer? Pues simplemente hacerlo a un lado, porque realmente fuimos adquiriendo esa parte de ese temor, que en algún momento por esa resistencia a querer ser parte y ser auténticos, cuando evitamos en algún momento, bueno, pues también esa responsabilidad de lo que estamos haciendo y siempre andamos en busca de esa autorización, como bien comentabas. Cuando yo en lo particular digo, ¿sabes qué? Pues voy a buscar la autorización de mi familia, de mi pareja, de quien tú quieras, y bueno, que en algún momento delegar esa responsabilidad de eso que estoy haciendo cuando creo que no va a tener un resultado exitoso y cuando va derechito al fracaso, entonces de forma inmediata también busco culpables. Y yo creo que aquí, bueno, pues también hay que hacer a un lado esa irresponsabilidad y, bueno, ser conscientes de poder hacerlo a un lado, porque finalmente nunca nacimos con ese temor. Lo fuimos adquiriendo, por tal motivo, bueno, pues también lo podemos hacer a un lado. Así es, totalmente de acuerdo. Y pues... Perdón. Estoy así como... Bien, te invadieron los gremlins en la voz. unos vecinos no deseables aquí. Hay que circular estos vecinitos. Y volviendo al tema. Entonces... Ajá. Entonces, pues estabas haciendo el comentario acerca de si nos imaginamos no volver a sentir ese miedo nunca jamás. Yo digo que eso sería lo máximo, porque el miedo es lo que paraliza a muchas personas o nos paraliza de alguna manera para poder realizarnos en ciertas cosas. Entonces, pues la sombra del miedo de alguna manera siempre va a estar ahí. Hay un miedo que es innato y hay un miedo que es adquirido, ¿no? Hay uno que es innato, que es el propio para supervivencia, ¿no? Que es como ese mecanismo de supervivencia, de que sabemos que no podemos exponernos ante un animal salvaje porque nos va a devorar, por ejemplo. Pero hay miedos también adquiridos, como miedo a una araña, miedo a los ratones, miedo al que dirán, miedo a los monstruos que pueden estar en tu armario. Entonces, pueden haber muchos miedos que encuentren un Monster Inc. que uno de niño, y es desde niño que le infundan a uno esos miedos. Y cuando es más grande, pues uno olvida ciertas cosas, ¿no? Pero cuando ya se es grande dice, pero yo ¿por qué le tengo miedo a esto si
por ejemplo, a la araña. ¿Yo por qué le tengo miedo a las arañas? Si yo no me acuerdo que haya pasado algún... Sí, y resulta que puede ser por un programa de televisión, alguna escena que le impactó, o que la araña picó a algún amiguito, algún familiar, y él hizo esa experiencia como suya, y entonces cuando grande pues tiene ese problema, ¿no? Eso es en cuanto al miedo llamado, llamémoslo entre comillas, fobias, las muchas fobias que pueden haber, Claro. pero el miedo que de pronto en este momento nos vamos a centrar es en ese miedo de ser nosotros mismos, el miedo de poder expresarnos con toda libertad, el miedo a qué digan los demás de nosotros, o sea, ese miedo, ese sí está a nivel mundial y es un hit en todo lado, porque definitivamente como somos seres sociales, pues nos importa mucho lo que el entorno piense de nosotros, y eso es malo, porque nosotros no podemos fundamentar nuestras acciones y nuestros pensamientos y someterlo a juicio de los demás, o sea, ¿no? Cada uno somos seres individuales y pues, bueno, de alguna manera, ¿tú creerías que podríamos utilizar ese miedo a favor? ¿Tú qué piensas? Mira, aquí lo importante de todo esto es tener un comportamiento asertivo. Y ese comportamiento asertivo es en relación a evitar ese tipo de situaciones que nos van provocando que en algún momento, bueno, los grupos o las comunidades donde nosotros nos estemos desarrollando, de tal manera que eso que nos digan lo hagamos resbalar como si nosotros tuviéramos o estuviéramos llenos de aceite, que si nos critican, pues simplemente, bueno, pues no es parte de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Hacerlo a un lado, todo ese tipo de comportamientos pasivos o agresivos que en algún momento, bueno, tienen esas personas para con nosotros. En cuanto a sus opiniones, si ellos dicen, bueno, es que empieza toda esa parte de lo que es la agresión verbal o eso de decir, sabes qué, es que eres un inútil, no puedes hacer esto, o tratan de hacerte sentir menos, ¿no? Que en algún momento, bueno, pues están deteriorando toda esa parte de tu entorno y te están haciendo sentir de una manera humillante. Y bueno, pues todo eso simplemente es levantar una barrera ante los demás de tal manera que esas emociones que están expresando hacia mí las evite yo y bueno, pues no me las quede, porque si ellos están agresivos, ¿cuál sería el comportamiento inmediato? ¿Qué es lo que estaría yo haciendo? A nivel de comportarme como si fuera yo un espejo. Si me están dando agresividad, me comporto agresivo. Si me están dando rabia, me porto rabioso. Imagínate cómo estaríamos, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese mismo instante, simplemente es hacerlo a un lado. Es como un regalo que si me están dando, que finalmente no me interesa, no me gusta, pues se lo regreso y hasta ahí queda, ¿no? Pues bueno, toda esa parte de lo que yo estoy recibiendo simplemente es hacerlo a un lado, porque finalmente no es parte de mí. Por otro lado, bueno, pues todas esas máscaras que me están mostrando a mí, de tal manera que trate yo de perder mi propia identidad, pues es simplemente hacerme a un lado. Digo, yo creo que si nos tiran una pedrada, pues no voy a esperar a que me den de pedradazos, ¿no? O que me den ahí muchísimas pedradas, pues simplemente me hago a un lado, me quito. ¿Por qué esperaría entonces yo a recibir agresiones verbales o a recibir humillaciones? Eso es cierto. El miedo al rechazo puede surgir cuando intentamos, por ejemplo, declararle nuestro amor a la persona que amamos. Esto puede provocar que no hagas lo que quieres, que te reprimas, que te calles, y bueno, es una situación que enloquece de alguna manera y que puede tener como consecuencia la ansiedad. Pero, ¿por qué tenemos tanto miedo a eso? Si muchas veces pensamos, bueno, él no, ya lo tengo, así que no hay nada que perder. ¿Por qué no nos atrevemos? ¿Por qué nuestro miedo ha nacido con nosotros, pero además lo hemos aprendido y si tenemos una baja autoestima, incluso se intensifica mucho más? Y mira, te cuento algo, mi queridísimo amigo Frank. Desde que nacemos tenemos la necesidad de sentirnos parte de un grupo.
parte de nuestra familia, de las personas de nuestra edad, de la sociedad, pero a medida que crecemos y se desarrolla nuestra personalidad, nos damos cuenta de que somos diferentes y que ciertas actitudes no son bien vistas o bien aceptadas según la sociedad. Es entonces cuando pues se intenta cambiar para parecernos a los demás o para no desentonar y que no nos miren mal. Porque es que hay personas que miran a ver cómo te vistes, cómo te mueves, cómo hablas, qué es lo que piensas, qué es lo que haces. Y de acuerdo a eso sacan sus juicios. Entonces, cuando haces esto, pues el autoestima cae y sientes que ya no eres tú mismo. Es difícil lograr ser alguien que no eres y aún es más complicado esforzarse por no aceptarse a sí mismo. ¿Cómo la ves, mi queridísimo amigo Frank? Es mi queridísima hermanita de luz, de corazón valiente. Bueno, pues todo esto yo creo que es en el momento en que nosotros decidimos aceptar este tipo de situaciones. Y cuando en algún momento, bueno, todo eso que nosotros estamos aceptando es el temor a no ser aceptados, a evitar de alguna manera, bueno, todo eso que es la autenticidad de mi parte, ¿sí? Y perder mis valores. Entonces, bueno, ahí son las expectativas que yo mismo estoy creando y que de alguna manera, bueno, pues estoy generando, y por otro lado estaría yo queriendo hacer a un lado, porque estás de acuerdo que si por ejemplo tengo un amigo y bueno, pienso yo y dentro de mi imaginación digo, bueno, pues es que las expectativas que él está esperando de mí es que seguramente yo tengo muchísimo conocimiento en lo que estoy haciendo. Entonces trato de dar y perder mi propia autenticidad, pierdo yo mis propios valores, entonces me convierto en otra persona que realmente no soy por complacer a un tercero. Entonces de ahí viene esa parte de comentarios, ¿no? Cuando te dicen, bueno, pues es que yo lo he dado por todo por ti, me he sacrificado realmente, y de qué forma me están pagando, no puede ser posible que están pisoteando mis derechos, me siento con mis valores todos perdidos, y empezamos ahí a lamentarnos. Pero finalmente aquí lo importante, bueno, pues esa conducta que yo estoy mostrando, ¿no? Nunca en la vida perder esa autenticidad de parte mía, y de tal manera que, bueno, pues no genere yo expectativas, que esas expectativas estén por los cielos y que en algún momento, bueno, pues yo mismo me estoy ahí pues poniendo la soga al cuello, porque finalmente las personas ni siquiera se enteran a lo mejor de lo que estoy haciendo, diciendo, y si realmente estoy siendo auténtico. Yo solito estoy metiéndole muchísimas cosas en la cabeza que de alguna manera, bueno, pues están siendo incoherentes con lo que yo estoy haciendo. Así es, mi queridísimo hermanito de luz, corazón valiente. Eso es muy cierto, pero ¿qué tal si volteamos la arepa en el sartén? El miedo también, si lo sabemos utilizar, si le damos un uso, puede ser nuestro aliado. En lo que acabamos de mencionar, el miedo es tu enemigo, ¿no? Te limita, te paraliza y evita que te arriesgues, que seas tú mismo y que hagas lo que quieras. A pesar de esto, el miedo al rechazo es su justa medida, puede ser positivo. ¿Cómo podemos ver que es positivo si lo canalizamos bien? Lo primero, nos despierta. Entonces, imagínate que tienes que hablar delante de un público y tu miedo al rechazo surge con más fuerza que nunca. Este miedo ha aparecido para alertarte de una situación importante en la que te pondrás a prueba. Utilízalo a tu favor para despertar de tu letargo y ponerte las pilas. El miedo te motivará para que tu exposición sea la mejor que nunca hayas tenido. ¿Cómo es que se puede hacer eso? Es cuando en ese momento que te sientes bastante ansioso, temeroso, angustiado, porque eso ahí va, el miedo va acompañado con todos sus secuaces, que son la angustia, los nervios, el quedarse paralizado, el quedarse mudo, el pensar las mil y una cosas. Cuando cogemos todo eso
y decidimos hacerle frente, de decirle, caray, pues ¿qué voy a perder? Lo peor que me digan es que no les gustó lo que les estoy diciendo, pero de ahí no va a pasar. Y entonces coge y utiliza ese miedo como una fuente de energía que le da fuerza. Y entonces, como dicen por ahí, va y se avienta el tremendo discurso y se quita el miedo de una vez por todas. Pero mira todo lo que hay que hacer para que de alguna manera ese miedo lo enfoquemos como un motor, como una fuerza, de decir, bueno, hable lo que hable, esté bien o no esté tan bien, es lo que yo pienso, es lo que yo sé, es lo que yo entiendo, y pues bueno, yo soy el expositor, yo soy el que sé aquí. Nadie va a saber que tú no sabes, o nadie va a saber si es real lo que tú dices. Lo que importa es que tú eres el expositor y todo el mundo te está escuchando. Y lo que tú digas, bueno, probablemente en su mayoría lo crean. Habrán otros que cuestionarán un poco, ¿no? Que esos son muy pocos, realmente los que de verdad no se pasan nada entero. Pero a lo que voy es que de alguna manera ese miedo impulsa a que hagamos las cosas. Entonces, mis queridísimos radioescuchas, estamos viendo cómo podemos hacer del miedo un aliado para que deje de paralizarnos y hacernos sentir mal, sentirnos humillados, rechazados, despreciados y todo lo terminado en 2. Entonces, lo primero fue... sí. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el miedo cuando lo tomamos como aliado? Nos despierta. Lo segundo es que nos alerta. Si el miedo no apareciese, pues no sería consciente de que no das tu opinión por temor a lo que pueden pensar los demás. Que no te enfrentas a determinadas situaciones porque crees que te van a juzgar. La sensación de temor puede ayudarte a que indagues en el origen de aquello que ahora te está inmovilizando. Así podrás darte cuenta de ciertos problemas que has venido arrastrando desde hace tiempos. ¿Cómo la ves, mi queridísimo amigo Frank? Así es, mi queridísima hermanita de luz, de corazón valiente. Como bien comentas, esa parte de quedar nosotros alertados. Bueno, pues no es simplemente de estar alertas, es ir un poquito más allá en el origen. ¿Qué es esa parte, ejemplo, que estabas comentando ahorita, hoy día, de cuando nosotros, tenemos ese pavor de hablar en público? Bueno, pues seguramente fue un rechazo en algún momento cuando éramos muy jóvenes o muy niños, esa parte de la burla, cuando seguramente el profesor le dijo, no, usted lo que está diciendo son puras tonterías, son situaciones, y a partir de ahí seguramente se empezaron a reír todos los demás niños del salón, o cuando estabas platicando en la mesa con la familia y seguramente el papá o la mamá te regañó y te llamó la atención, y los mismos hermanos empezaron a burlar de ti, o cuando estabas con un grupo de amigos seguramente te agarraron distraído, contestaste alguna otra situación que no era de la que estaban hablando, y bueno, pues de ahí fue motivo de burla, ¿no? O a nivel de familia. Entonces eso queda ahí totalmente marcado, como si fuera un lunar con el que aparentemente nacemos, pero no. Es el simple hecho de detectar cuál fue esa situación por la cual nosotros pasamos y pensamos que en algún momento se pudiera repetir. Pero créanme, mis queridísimos radioescuchas, que en ningún momento va a suceder. Si nosotros lo que hacemos es preparar el tema de tal manera que lo que vamos a exponer, estamos conscientes y seguros de lo que vamos a dar, y bueno, pues nos apoyamos con algún material visual, con algún material auditivo, bueno, pues la exposición va a ser fantástica. Si nosotros cuando hablamos en grupo o hablamos en la familia, lo estamos haciendo conscientes de que es el presente, en este instante, nos olvidamos por un momento de esa parte de la infancia, cuando fuimos burlados, ¿no? por alguien, bueno, pues todo lo que vamos a hacer va a ser positivo. Y de alguna manera, bueno, pues es también ir visualizándonos cómo nosotros podríamos ir intercambiando esas imágenes, donde empezamos, como bien comentabas,
a tartamudear, a tener la mente en blanco, a empezar a sudar, bueno, por una imagen agradable donde tú te empiezas a soltar, empiezas a platicar, empiezas es más a contar chistes, a ser tan fluido, bueno, pues la exposición va a ser fantástica, de igual manera con alguna otra temor que tengamos por ahí. Así es, y digamos, por ejemplo, aquellas personitas que les cuesta mucho trabajo, les da miedo relacionarse con otras personas, por miedo a no encajar. Entonces, pues se les dificulta relacionarse con el sexo opuesto, conseguir amigos, tener una pareja, o sea, eso es bastante complejo, eso es lo que llamamos fobia social, por ejemplo. Entonces, pues claro, en ese tipo de alertas, pues entramos a ver el origen, lo que nos comentabas ahora, y cómo podríamos o con qué lo podríamos reemplazar. Que pues también de alguna manera la alerta, ¿qué es lo que hace? Que es el siguiente punto, pues que te advierte. El miedo puede aparecer en una situación para la que no te encuentras preparado. Por ejemplo, quieres declararte el amor a esa persona que te ha dejado prendado ya, mejor dicho, te tiene llevado. Pero tal vez en tu interior sabes que es precipitado, que no la conoces lo suficiente y que incluso hay ciertas cosas de ella que no encajan del todo bien. El miedo puede prevenirte para que te tomes un poco más de tiempo. O sea, en cierta manera el miedo, cuando está bien canalizadito, también nos ayuda a observar con más detenimiento el panorama, ¿no? A observar un poco más cómo es que se está moviendo el entorno, cómo es que las personas que están a nuestro alrededor están actuando en cierta manera, y eso de alguna manera nos guarda a pues ir a meter la patita, ¿no? E ir a embarrarla así de entrada. Entonces, pues eso es como mirarle el lado bueno o el lado positivo a este tema del miedo, porque muchas veces eso, lo que te decía antes, es un mecanismo de supervivencia. Entonces, si algo en el entorno no está muy bien, por más de que nos guste, ese mismo miedo nos va a alejar de ese peligro, ¿no? De eso que tal vez de alguna manera nos va a amenazar o nos va a corromper, nos va a dañar. Entonces, pues esa es una buena parte para ver que es la advertencia. El miedo no siempre nos proporcionará una reacción de salir corriendo, ¿no? Pues esa energía que nos aborda cuando lo sentimos podemos elegir cómo utilizarla. Puede convertirse en nuestra mejor fuente de motivación para enfrentar las situaciones de la forma en que nunca lo habríamos hecho. Te decides si el miedo al rechazo te paraliza o te impulsa a seguir hacia adelante. Entonces, como te decía y vuelvo a repetir, si nosotros canalizamos bien este tema del miedo, el miedo siempre de alguna forma va a estar presente, en diferentes escenarios, con diferentes personas, con diferentes cosas. Nosotros decidimos cómo reaccionar ante él, que eso ya es diferente, la forma en que reaccionamos ante el miedo. Entonces aquí es pues donde se genera la importancia de conocernos a nosotros mismos. Y como decía nuestro amigo Alejandro Magno, que decía, conocerse a uno mismo es la tarea más difícil porque pone en juego directamente nuestra racionalidad, pero también nuestros miedos y pasiones. Si uno consigue conocerse a fondo a sí mismo, sabrá comprender a los demás y la realidad que lo rodea. Interesante. Sí, realmente bastante interesante, y bueno, pues para todos nuestros queridísimos radioescuchas, algunas preguntas que bien podríamos nosotros apoyarnos también con todo esto que nos estás comentando. Bueno, ¿cómo es que estamos sintiendo, que estamos expresando este miedo? De alguna manera decimos, bueno, sí, es que siento pavor, siento miedo cuando, por ejemplo, a lo mejor estoy ante un grupo de amigos y seguramente ahora me toca poder compartir, ¿no? Cuando dicen, bueno, es que estás muy calladito, a ver, Francisco, por favor, compártenos cuál es tu experiencia, ¿no? Y todo el mundo está como muy atento y de repente empiezas a cambiar, ahí como que a tartamudear, y de repente las mismas amigas empiezan ahí como que a, ¿qué te gusta?
hablarse al oído o empiezan ahí como que a susurrar, o empiezan, entonces eso es como una alerta, ¿no? De tal manera que empiezas, ahora ya se transformó ese pequeño temor en sudor, se transformó ahora en más tartamudeo, cuando a lo mejor lo que están platicando es otra cosa que ni siquiera tiene nada que ver con lo que tú estabas diciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues también no pueden estar completamente paralizados y en atención completamente a lo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues también evitar las presuposiciones, como bien comentabas, que hay ocasiones en que, bueno, estamos presuponiendo que seguramente lo que yo estoy diciendo no les interesa, o se están burlando de mí, o están haciéndome cara. A lo mejor resultó que por ahí pasó un mosquito, y el otro hizo cara de fuchi y pensaste que cuando tú estabas hablando ya se estaba burlando o estaba haciendo, y no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí yo creo que más bien esa forma que tú comentabas, ¿no? De ponernos alertas, y bueno, cuando en algún momento, el otro ejemplo que estabas comentando, que cuando te acercas a una persona, bueno, y esa persona le quieres declarar su amor, bueno, hay previas señales, tampoco te vas a llegar y vas a declararle su amor y todo el rollo cuando a lo mejor llegas y la saludas y, bueno, pues está bien, luego nos vemos, luego platicamos, luego no da apertura, bueno, como en qué momento también piensan las personas que van y se le declaran el rechazo de forma inmediata, ¿no? Y lo mismo en la amistad, o sea, cuando, por ejemplo, hay ese acercamiento de amistad que platicas y puede pasar ahí todo el tiempo, o puedes tú estar enamorado de alguien y platicas toda la vida y estás ahí entretenido, plática y el tiempo se va como agua. Bueno, aquí la situación es que hay esa coherencia en lo que estamos nosotros haciendo y diciendo, y bueno, pues de esa misma manera dices hay apertura, pero de lo contrario, bueno, como que no tendría sentido aventarme al precipicio cuando no traigo un paracaídas, dices, porque seguramente va a haber un santo que dices, por Dios, y luego andamos llorando y decimos, bueno, es que no me hizo caso, no esto, no lo otro, pero pues es que nunca lo hizo, entonces como por qué ahora habría que cambiar, ¿no? Entonces, bueno, pues son situaciones que de alguna manera ese miedo se convierte en frustración, ¿no? Como bien comentabas. Claro. O puede pasar que algún amigo o una amiga te aviente al precipicio, ¿no? Te mande de empujón y tú entonces decirle nada sin paracaídas. O ir alistando en una mano la mogolla y en la otra mano el banano para pegarse un tiro con un banano si la cosa sale mal. Exacto. Ay, Dios, bueno. La alegría es una de las cosas que nos ayudan de alguna forma a soportar esos miedos y esas situaciones duras, ¿no? Sea para declarar el amor, sea para conseguir nuevos amigos, sea para casarse, porque hay gente que le tiene pavor a esa palabra matrimonio, que mientras se están casando aparecen en sus zapatos, ayúdame. Así vi algo en Facebook, muy bueno. Sí, entonces, pues no, mis queridísimos radioescuchas, tomemos el lado bueno aún de las cosas malas que nos están pasando. Entonces, lo siguiente es el autoconocimiento y la inteligencia interpersonal. No le faltaba razón a este rey macedonio, porque a través del autoconocimiento aprendemos a desenvolvernos con eficacia en la vida y afrontar nuestro día a día de manera óptima. Saber realmente cómo somos, qué sentimos o qué metas queremos alcanzar son capacidades que se asocian a la inteligencia interpersonal. Tener esa inteligencia significa entender quiénes somos, saber identificar nuestras emociones y actuar en consecuencia. Habilidades que nos permiten regular nuestro comportamiento, resolver problemas de modo eficaz y tomar decisiones. Con el autoconocimiento aprendemos a identificar nuestras capacidades, chicos y chicas, pero también nuestras limitaciones. Esto nos ayuda a planificar metas de manera realista para evitar lo que decía nuestro queridísimo hermano de luz y corazón valiente, evitar frustraciones futuras. Claro, y las personas dotadas en ese tipo de inteligencia pues saben dominar sus emociones adecuadamente y sin importar las circunstancias. Entonces, a raíz de eso pues podemos potenciar la inteligencia interpersonal. ¿Se puede trabajar esa inteligencia?
Si estás interesado en crecer interiormente y aprender más sobre ti mismo, puedes realizar una serie de ejercicios que ayudarán a potenciar esa inteligencia. Y pues sí, mi queridísimo amigo Frank, ¿cómo podemos potenciar esa inteligencia interpersonal? Pues mira, mi queridísima hermana de luz, de corazón valiente, bueno, como bien comentabas, es parte de lo importante, ¿no? Controlar nuestras emociones. Y esas emociones que estamos generando ante alguna situación que se nos presente. ¿Cómo controlo mi emoción? Algo que en apariencia desconozco y que no puedo ver, ¿no? Cuando, por ejemplo, alguien llega y me hace una cara de fuchi, si estoy, por ejemplo, en la familia o con la pareja o estoy en mis labores, y eso está provocando en mí un enojo o un estado de tristeza, bueno, en ese preciso instante es hacer pausa, ¿sí? Pausar esa emoción de tal manera que habría que generar esa pregunta, bueno, esa emoción que está generando a partir de eso que me está haciendo, ¿no? Que se me está presentando, ¿realmente me está generando algo en positivo o me está transformando en una situación negativa? Sí, entonces ahí es cuando hay que hacer esa pausa, no después, porque después agarramos, no, perdón, mira, es que yo no te quise gritar y tampoco te quise decir que... Hola, hola. ¿No? Hola, hola. ¿Qué pasó, mi queridísimo amigo Frank? Te perdimos. Pues aquí los critters hicieron de las suyas, mi queridísima amiga Dani. Oye, bueno, ya todo esto, ¿en dónde me quedé? Porque ya ni supe, se perdió aquí la comunicación y bueno. Y vamos, ya te digo, porque a mí también como que se me intentó caer la red. Estabas comentando acerca del control de las emociones. Claro, que en algún momento todo esto que se nos va presentando en nuestro día a día, que es esa situación que en algún momento está despertando esa emoción en mí, era lo que yo te comentaba y bueno, les comentaba a todos nuestros queridísimos radioescuchas, que es hacer esa pausa de forma inmediata para evitar que esa situación y ese motivo que se me está presentando tenga yo una reacción y me genere una acción. ¿Y cómo? ¿Cómo podemos preguntarnos, bueno, qué es lo que tengo que hacer? Hacer pausa, respirar 4 veces profundamente ante esa situación y simplemente es reconducir esa situación, pues mandarla por ahí, a algún lado, que no me genere a mí esa situación, ¿no? Y bueno, pues una vez que estamos redireccionando ese motivo, pues reírnos de esa situación y tomarlo a broma y decir, no pasa nada, ¿sabes qué? Pero que, por el contrario, evitar quedar atrapados y que estemos ahí eufóricos y que estemos actuando de forma negativa, ¿no? Entonces, pues es retransformar esa situación en una forma y bueno, pues decir simplemente no pasó nada, tomarlo a broma y seguir con nuestra vida. Así es. El otro punto es viaja a tu interior. Decía Erich Fromm que el autoconocimiento comienza por la autoaceptación. Acéptate y te conocerás mejor. Entonces, mis queridísimos radioescuchas, hacer una lista de las virtudes y de las cosas que necesitamos reforzar. Puedes pedirle a alguien cercano que haga lo mismo para conocer qué imagen tiene de ti. Compara ambas listas e intenta mejorar aquello que no te guste. Ojo, mis queridísimos radioescuchas, que aquí es que nosotros miremos de acuerdo a ese autoconocimiento qué es lo que debemos mejorar y cambiar porque queremos cambiar, no porque otra persona nos está diciendo que cambiemos. Siempre que se genere un cambio al interior debe ser porque nosotros queremos ese cambio. ¿Por qué? Porque si es porque nosotros lo queremos va a ser más duradero y va a ser un cambio muy positivo.
Nosotros muchas veces tendemos a cambiar porque la persona nos lo dice, y cuando hacemos eso, por error, terminamos perdiendo esa identidad. Y pues no, hay que ser genuinos, hay que ser espontáneos, hay que ser lo que somos. Sí reconocemos que tenemos algunas cosillas que ajustar, lo cual no quiere decir que nuestra personalidad sea fea o sea maluca o sea un completo lunático, no. Eso quiere decir que podemos corregir ciertas cosas, sí, y no irnos a los extremos de convertirnos en un Brad Pitt porque la chica lo quiso, o convertirnos en una, no sé, Penélope Cruz porque el chico nos lo dijo, o convertirnos en un ratón de biblioteca porque alguien nos lo dijo. No, si nosotros queremos un cambio, hagámoslo por nosotros y para nosotros, y verás que automáticamente ese cambio va a atraer a otras personas de acuerdo a tu forma de pensar, a tu forma de actuar, que, o sea, los intereses de cada persona es lo que atrae, ¿no? Dicen que las almas se atraen, las energías también se atraen. Entonces, miremos qué estamos atrayendo, depende de lo que hay dentro de nosotros, y de eso mismo nos vamos a rodear. Si somos personas egoístas, mal habladas, si somos personas conflictivas, pues eso mismo vamos a traer en nuestro entorno. Amistades agresivas, celosas, peleonas. Si somos muy depresivos, pues gente depresiva vamos a traer a nuestras vidas. Entonces, tengamos cuidado de esos ajustes, de esa ajustadita de tuercas que queremos hacer, y siempre hagámoslo porque, por y para nosotros mismos. Y después de hacer ese viajecito bien chévere por el mundo de tu interior, actuemos. Ese es el siguiente punto, actúa. Observa cómo influyen tus emociones en tus estados de ánimo y busca la manera de modificar los negativos en positivos. Anota en un papel los comportamientos que te hicieron sentir mal y piensa cómo podrías solucionarlo. Por ejemplo, cuando te sientes triste, ¿qué puedes hacer para cambiar esa emoción? No sé, puedes hablar con un amigo, por ejemplo. Ponlo en práctica. Des en cuenta, mis queridísimos radioescuchas, que estamos dando los puntos, y con los puntos estamos dando un tip sencillo para llevarlo a cabo a la práctica, ¿no? No es que se les meta por un oído y se les salga por el otro y se hagan los locos, ¿no, chicos y chicas? Exactamente. Sí, porque si estamos trabajando en esto de poder conseguir unas soluciones sencillas que se puedan hacer, que sean fáciles, pues es para que lo pongan en práctica, mis amores, no es para que se les meta por un oído y les salga por el otro y mañana estén llorando. No, utilicen estas herramientas, se les está poniendo a la mano, muchachos, para que tengan una vida en plenitud. Y pues después de llevar a la acción todo lo que estamos platicando, pues queda lo más importante: acéptate como eres. Decía Jan Jacques, el apellido de ese sí está, dejémoslo en Jan Jacques, que nadie puede ser feliz si no se aprecia a sí mismo. Analiza cuáles son tus capacidades y tus limitaciones. Fíjate metas a corto, mediano y a mediano plazo en función de las mismas. Esto reforzará tu autoestima y te enseñará a aceptarte tal y como es. Y pues uno, cuando se acepta, pues al final se comprende. Eso es lo importante. Antes de comprender y de entender a otras personas y de aceptar a otras personas, pues hagamos eso con nosotros mismos. ¿Y cómo podemos hacer eso? Anota durante un tiempo cómo te sientes a lo largo del día. Lleva un registro de lo que vas sintiendo cada día. Puedes hacer esto que te gusta una semana, por ejemplo, como para que vayas tanteando cuál es esa emoción que más perdura durante el día. Entonces, anota durante un tiempo cómo te sientes a lo largo del día. Cuando te levantes, a media mañana, al mediodía, por la tarde y antes de acostarte, intenta averiguar cuál es la causa de esa emoción.
Si sigues estas pautas y comprobarás cómo, a través del conocimiento de ti mismo, mejoras las relaciones contigo mismo y con los demás. Porque como dice mi buen amigo Jorge Bucay, solo sabiendo quiénes somos podremos empezar a ser mejores para nosotros mismos y para los demás. Entonces, si queremos lidiar con esos miedos de una mejor manera, ya que no podemos quitarlos de encima, es canalizándolo correctamente. Y bueno, pues llevémoslo a cabo, simplemente es hacerlos tomar buenos hábitos y al ratito todo eso va a ser para poder tener una vida en plenitud. Así es, mi queridísimo hermanito de luz y corazón valiente, efervescente. Y pues avisarles a todos nuestros hermosos radioescuchas que ya el chat del MixLR ya está disponible por si quieren hacernos preguntas de inquietudes, opiniones, quejas, sugerencias, reclamos, etcétera. Lo pueden hacer por el chat de Dayadara Estéreo, que ya está funcionando. Entonces, algunos pueden preguntar pueden ser por inbox en Facebook, Dayadara Estéreo, por la radio como tal, en Dayadara Estéreo, que ahí también pueden preguntar, o por inbox a Francisco Hernández López, o a mí, a Dara Dayana, para que nos puedan consultar lo que quieran. Somos sus amigos, estamos aquí para servirles. Y sin más ni más, me despido. Besos y abrazos. Besitos. Bye bye. Pásenla genial, diviértanse mucho. Bye bye. Los dejo con la canción Jardín Primaveral del conjunto Chaney. Bye bye.